Este es Mujeres en la Escena Contemporánea y tenemos como invitada a la poeta, ensayista y editora Rocío Cerón. Gracias por recibir, más bien por aceptar nuestra invitación. Y quizás esta invitación sea un poquito diferente, esta entrevista sea diferente a las que has tenido, que tienes un montonal de contenido en YouTube. Yo creo que de las personas que he entrevistado no acababa de ver todo tu material. Y bueno, ¿por qué? Porque pues esto va más relacionado como a la música. Y bueno, pues presentarte como Rocío Cerón, poeta, ensayista y editora que ha hecho estos materiales, entre muchos más, Materia Oscura, Borealis, Anatomía del Nudo, Vortex, Tiento, Imperio. Pues preguntarte primero, Rocío, cómo es que empezaste por este camino del arte y después por qué decides como hacia lo contemporáneo. Bueno, primero creo que es al revés, o sea, más bien es que yo empecé por el mundo de las artes visuales, estudié Historia del Arte y empecé en los 90 participando por ejemplo, en Exteresa, cuando estaba director Eloy Tarcisio y hacía el festival de performance, el Festival Internacional de Performance. Entonces es en los 90 cuando yo empiezo en realidad a hacer poesía visual y performance, y a partir de ello y la utilización del lenguaje como uno de los materiales, digamos, que conformaban parte de las piezas que estaba produciendo. Hice también instalación con Juan Rumoroso en 100 artistas con Telsida. Entonces fue a partir de eso que de pronto dije, bueno, pues una de mis materialidades, digamos, con las cuales estoy creando es el lenguaje. Y a partir de ahí, de alguna manera como que la lectura, el texto, me fue llevando hacia que de pronto me convirtiera en una lectora. Y también por ahí alguien me dijo, no, si tú quieres que te tomen en serio como poeta, vas a tener que dedicarte a escribir y a leer y solamente publicar y no hacer esto de las formas pías, ¿no? Esto de la performance, la instalación, las artes no objetuales, no está bien visto en el mundo literario. Entonces yo dije, bueno, pues está bien, me voy a clavar en la literatura. La poesía me pareció una de las grandes revelaciones, ¿no? Como lo fue también en un momento dado la pintura de Goya o la pintura de Francis Bacon, ¿no? O la música, que también siempre ha estado muy relacionada a ella. Y entonces me dediqué a escribir y fue así, fue al revés, fue como que desde la parte del arte contemporáneo, del performance, de la instalación, de las artes visuales, hacia la poesía. Y entonces lo que sucedió fue que me dediqué a escribir y después yo de pronto me pregunté, dije, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la escena, digamos, literaria es tan rancia de pronto, ¿no? O tan cerrada a la experimentación con otras artes, sobre todo cuando ya habíamos pasado las vanguardias del siglo XX y cuando sabemos que las vanguardias del siglo XX en Europa, pues básicamente Tristan Tzara o el propio Breton o los Dadas, ¿no? Trabajaban muchísimo entre poetas y artistas visuales. Y yo había visto, por ejemplo, no sé, pienso en estos montajes que hicieron Gianni Pecanins, Gabriel Macotela, que hicieron una suerte de Babel escénica con música, ópera, con Jorge Roussek, ¿me entiendes? O el propio Felipe Ehrenberg. O sea, como que venimos de una tradición en México donde la literatura no había estado tan fuera de, digamos, estas experiencias contemporáneas. Y así fue que de pronto, pues, por ejemplo, esta pieza que tú dices, Sublingual, que la hicimos Alejandra Hernández y yo, es una pieza que forma parte de Personae, que fue un CD que producimos Manuel Rocha, Antonio Fernández Ross, Carla Fedler y yo, sobre música electroacústica y poesía. Y es un disco, y esa pieza es del 2006, o sea, estamos hablando hace 14 años. Y antes de esa, en el 2003, habíamos hecho Personae con Luis Alberto Murillo, que es Bishop, que es un disco que conjunta el trabajo de poetas y músicos electrónicos. Pues digamos que ya siempre la música ha estado cerca y lo contemporáneo siempre más bien ha sido que yo me moví de ahí para irme a la poesía y ahora estoy justo pues en estos tránsitos móviles de arenas movedizas entre la creación transdisciplinar y
la poesía, ¿no? O más bien todo es parte de un mismo proceso creativo. Claro, y respecto a esto que dices, que en la poesía o en la literatura se cierran un poco al mundo contemporáneo, pasa exactamente lo mismo en la música. Yo soy egresada del Conservatorio Nacional y pues ahora que me he metido más a lo contemporáneo y todo esto es como ver como que estás jugando, ¿no? Como que no estás siendo serio con, pues con lo que estudiaste, ¿no? ¿Para qué estudiaste si a la mera hora vas a hacer fluxus o si vas a hacer otras corrientes que no son serias, por decirlo así? ¿A qué crees que se deba este rechazo por lo contemporáneo? Pues yo creo que se debe un poco a esta falta, o sea, quizá tiene que ver como con las zonas de seguridad, ¿no? Con las zonas como de seguridad donde de alguna manera como que la tradición, pero la tradición siempre es vanguardista. O sea, es que eso es una cosa extraña, porque si en el fondo tú ves, y pienso por ejemplo en Pierre Boulez, o sea, este director de orquesta era profundamente contemporáneo, ¿no? Y de pronto decían, es que, y dije, raro, ¿no? O sea, es como raro este señor. No, no es raro, es que entendía, digamos, a sus contemporáneos. Y de hecho, cuando tú me dices, es que los contemporáneos, yo siento que todos somos contemporáneos, pero Sí. en efecto, lo que tú dices, y creo que es eso, es como la escena, es desde donde mira la música, digamos, más clásica o la música conservadora, por decirlo entre comillas, porque al final del día las vanguardias se convierten en un espacio también conservador y de zona de seguridad. Y entonces llega alguien más y se cuestiona sobre lo que ha pasado en esa ruta, y lo que sucede es que de alguna manera de pronto nos damos cuenta que alguien como Mahler, ¿no? En su momento era pues, una disrupción dentro de lo que se venía conociendo con la música clásica. Y lo mismo pasa en la poesía, o sea, gente que nosotros pensamos como Quevedo, nuestro gran clásico Quevedo o Shakespeare, ¿no? Son grandes disruptores de una tradición, son grandes paradigmas de una traducción, de una tradición, perdón, porque ponen en duda muchas de las cosas que venían atrás, pero también traen en este linaje. Y yo creo que en la música como en la poesía, la experimentación y la transversalidad y la comunicación con otros lenguajes artísticos lo que hace es enriquecer el propio lenguaje. Yo creo que hay música y hay poesía o hay creación. A mí me gustaría pensar que esto que estás planteando tú y que de pronto dicen, ¿cómo? ¿Te pasaste 11 años en el conservatorio estudiando música y un instrumento y ahora estás haciendo electroacústica? No, o sea, estás haciendo ruiditos. Y yo digo, bueno, pues, o sea, finalmente tuviste que pasar por todo ese proceso, pues, tuviste que pasar por todo ello para llegar a ese ruidito específico, ¿me entiendes? Y lo mismo pasa con la poesía, o sea, creo que así como hay que saber qué es un endecasílabo, cómo se forma, digamos, este tipo de estructuras, un soneto, un endecasílabo, un heptasílabo, etcétera, y las formas estructuradas, hay que también de pronto decir, bueno, pero este es otro ritmo, ¿no? El verso blanco te lleva a otros lados, o la adecuación o el rompimiento entre poesía, pero con ensayo, y estas formas híbridas te llevan a otro tipo de investigaciones, como a mí me gusta pensar, me dicen, ¿por qué haces esto de la transversalidad o la transmedia con música y con video y con el cuerpo y con la voz y de pronto no se te entiende nada? ¿Y por qué el lenguaje lo estás desarticulando todo y casi se me, bueno, a mí no se me paran los pelos, pero sí he visto a críticos literarios que de pronto ven esto que está sucediendo y dicen, eso no es poesía. Y yo creo que no, sí es poesía, pero hay que entenderlo desde dónde sale y que no es tan fácil, por eso también es otra cosa, no es tan sencillo cuando alguien dice, pues que hacen ruidos. No, 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 perdón. O sea, yo creo que el tipo de ruidos, por ejemplo, Gabriela, que tú puedas hacer o la experimentación sonora que tú puedas hacer, viniendo de un oído absolutamente educado, pasando por un instrumento que seguramente tocas o varios que tocas, a llegar al sintetizador o a llegar al programa y a poder trabajar en digital y en análogo, o sea, te da una riqueza que no tiene quizá alguien que nada más llega desde lo digital, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que lo profundamente contemporáneo es estar siempre vinculado al linaje o a la tradición de donde venimos,
siempre poniéndolo un poco como en cuestionamiento, o sea, con respecto a los procesos, y, y siempre también diciendo, claro, o sea, perdón, pero Stravinsky era absolutamente contemporáneo y sigue siendo mi contemporáneo. Y yo pienso que piensa en artistas como, no sé, Benedetto, que es un artista italiano maravilloso, o pienso en Cecilia Vicuña en poesía, que tiene 60 y tantos, casi 70 y tantos años, o en tantos artistas que ya tienen 70, 80 años y que son más contemporáneos que chicos que seguramente estudiaron en el conservatorio y que tienen 20 años, ¿no? Y pasa también en poesía, ¿no? Pasa también en poesía eso. Anne Waldman, ¿no? Esta poeta norteamericana, es profundamente contemporánea y seguramente es mucho más contemporánea que chicos jóvenes que están en la poesía y que creen que la poesía tiene que hacerse como de cierta manera, ¿no? Pero pues yo creo que eso viene más de la formación que nos dan, ¿no? O sea, ¿quién nos dice qué es arte y qué no es arte? Y justo entra en este debate lo que tú dices, ¿cómo diferenciamos cuando vemos un performance si la persona que está haciendo ese performance sabe o no sabe lo que está haciendo? Cuando caemos en ese extremo de es arte o no es arte. ¿Cómo podríamos diferenciarlo? ¿Explicándolo previamente o cómo se puede hacer? Bueno, pues esa es la famosa pregunta de los zapatos de Orozco, ¿no? De Gabriel Orozco, de la caja de zapatos, puesta en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, donde dice, bueno, o sea, ¿cómo? ¿No? O el pavo real que dejó libre en el pabellón de México Francis Salis, ¿no? En la Bienal de Venecia. Pero a mí me gusta pensar que justamente son esos extremos y que sí es arte y que son esos extremos que cuestionan, ¿no? Las propias dimensiones materiales e inmateriales del arte y de la puesta en escena y como también lo que es, no sé, pienso en la pieza de estas chicas lituanas que se ganaron el León de Oro en la Bienal de Venecia en el 2019, que era una playa montada en un palaceto en Venecia, ¿no? Y con ópera. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿qué significa que tú puedas cuestionar el espacio, cuestionar lo que se espera del arte, cuestionar lo que se espera de la música, cuestionar lo que se espera de la poesía? ¿Esto es poesía o no? No, no es poesía porque no se entiende, perdón, pero, o sea, yo tengo un libro y hay un poema atrás y hay un texto y creo que ese texto funciona en su puesta en página como debe ser, pero su puesta en cuerpo, su puesta en una dimensión sonora, su puesta en una dimensión de voz, ¿no? Que yo que trabajo mucho con la voz, es otra cosa, su puesta en dimensión escénica, ¿no? O sea, o su puesta en un videopoema. Y tú puedes ver, por eso son piezas transdisciplinares, porque funcionan como piezas transmediales en su dimensión, en su medio, en su plataforma, dialogando con las otras, pero viven por sí mismas y arrojan como dimensiones de sentido distintas desde sus propios, desde su propia materialidad, desde su propia dimensión, sea el videopoema, sea la pieza sonora, sea el poema en el texto, sea el poema en digital, ¿no? Hay que entender eso. Y yo creo que la academia en general, hablo como la academia con mayúsculas, o sea, la academia poética, la academia musical, la academia arquitectónica, tendría que pensar que estamos en un momento que, bueno, la pandemia vino a traer eso también, que cuestiona justamente los principios de lo presencial, que cuestiona los principios por ejemplo, del concierto en vivo, ¿no? Que cuestiona los principios de la escena, que cuestiona los principios del libro, así, literal, del libro, ¿no? Y yo creo que esa sacudida, por ejemplo, en el caso del mercado editorial, era algo que ya se sabía que iba a pasar, pero que no terminaba de ocurrir. Entonces, está pasando y lo que ha sucedido es que se reacciona pues con más creatividad y con otras formas también de acercar a los lectores o de acercar a los escuchas, en el caso de la música, o a los, yo pienso en estos espectadores 360 grados o espectadores multiperceptuales, que antes le teníamos un poco de miedo a ello y ahora estamos absolutamente certeros y seguros de que existen y de que están ahí. Y por otro lado, piensa que todo esto que estamos haciendo, algo que dijiste al principio de, oye, tienes miles de entrevistas y miles de contenidos, yo creo que nunca en la historia de la humanidad se había documentado tanto todo.
las pláticas, las discusiones, o sea, todos los modelos educativos. O sea, es un momento terrible por todas las muertes, pero también es un momento donde se están como reestructurando muchas cosas, nos estamos preguntando otras cosas que van desde el cuerpo, desde tocarnos, desde la posibilidad de los cuerpos en contacto, de las posibilidades de los afectos, pero también de las posibilidades creativas y de las posibilidades de comunicación. Claro. Entonces pensamos en que lo contemporáneo es un poco antisistema. Pues lo contemporáneo es un poco antisistema, pero también es un poco un sistema. O sea, es que es paradójico porque es un poco antisistema en los sistemas en los que estábamos habituados. Pero al mismo tiempo es pro sistema a otro sistema que estamos generando ahora, que es lo digital, los encuentros en Zoom, o sea, como que va generando, eso siempre, todo lo marginal o todos los márgenes se convierten en un momento en un centro y se vuelve a hacer otros márgenes y entonces otros márgenes se vuelven a hacer otro centro y se abren otros márgenes a partir de ese centro y así, esa es la historia de la humanidad y de todo lo que hemos hecho siempre. Entonces yo lo que creo es que pues siempre hay que ser muy cuestionadores y siempre hay que ser muy curiosos, ¿no? Y también otra cosa que yo le digo mucho a mis alumnos, porque a mí me encanta tener como esta parte formativa, es que no hay manera de leer el presente sin haber leído el pasado. O sea, no hay manera de que sepas en dónde estás parado si no tienes idea de las capas, de los sotierros y las capas y los estratos que hay para que tú estés parado en el momento en donde estás parado y bajo los conocimientos que tienes. Entonces, toda vanguardia ya pasó, ya todo el mundo dijo, cuando me dicen, no, es que está muy novedoso esto que, no es nada Sí. novedoso, o sea, me parece que más bien lo que nos estamos cuestionando es eso, o sea, cómo posibilitar las formas de lectura, cómo posibilitar las formas de encontrar esas sonoridades, cómo encontrar otras formas en que no, no sé, el violín se pueda sonar como siempre, como ese violín, pero en otro espacio, en otro tiempo, en otra dimensión, con otros interlocutores que no necesariamente sea sus, sus pares, ¿no? En una orquesta de cuerdas, sino sacarlo de ahí y llevarlo a otro lado, ¿no? O sea, y me refiero al violín o al cello, pues porque el cello, sobre todo, por ejemplo, tiene que ver con la voz humana, ¿no? A mí que me encanta trabajar con el cello o con la electrónica y la electroacústica también. Creo que no es un momento de dividir, sino de sumar. Una época de sumatorias, ¿no? O sea, de sumarnos a la investigación, de sumarnos a la experimentación. Y eso, aunque te digan, ay, no, pues qué porquería, o aunque te digan, oye, pero es que, ¿qué está haciendo? Al final del día es tu vida, es tu viaje, es tu travesía, y ahí sí yo creo que por más que digan, hay un momento donde si tú tienes esa investigación y el talento para llevarlo y una honestidad creativa, yo creo que puedes hacer cosas muy interesantes. Y yo apuesto porque finalmente uno vaya por ese camino de la apuesta creativa y de la búsqueda, ¿no? Porque la búsqueda siempre es personal. Al final del día, aunque seamos grandes colectivos y queramos trabajar siempre en colectivo, la búsqueda siempre es personal. Claro. Y relacionado a esto de que te gusta trabajar con el cello y electrónico, ¿tú cómo decides qué poema va a sonar a qué? O sea, por ejemplo, ¿qué escoges? Cello, voz, electrónico, ¿por qué lo escoges así? Y si tienes alguna orientación musical que, no sé, te hayas formado o cómo le haces para lograr lo que imprimes en tus poemas con esa sonoridad. Fíjate que ahí creo que tiene que ver sobre todo con la naturaleza del poema. Por ejemplo, en Diorama, Diorama es un libro que escribí y con el cual trabajé unas piezas para hacer un montaje octafónico en el Jardín Sonoro de la Fonoteca e invité a dos compositores, uno totalmente electrónica, que es Luis Alberto Murillo, que firma como Bishop, y la otra que es una compositora electroacústica, que es Alejandra Hernández. Entonces, ¿cómo se abrió ese libro? Pues de alguna manera era un libro que tenía que ver con la escucha
pero con la escucha, los petaflops de las computadoras, con alguien que pica cebolla, con la sangre no suspendida, o sea, tenía que ver como con todo un viaje y era muy veloz, como sobre el vértigo. Yo con Bishop trabajé mucho tiempo, desde el 2009, trabajamos como 5 o 6 años, no, bueno, desde el 2003 en realidad, cuando hicimos V Probeta, pero trabajamos como desde el 2003 hasta el 2011, pon tú, más o menos, muchísimo tiempo. Luego, y con Imperio, por ejemplo, que fue un libro que trabajé con él, todo era muy electrónico, todo tenía que ver como con la guerra, con la intensidad. Entonces hacíamos unas presentaciones súper intensas, muy electrónicas, también como muy oscuro, ¿no? Con ambientes muy oscuros. Y después cuando escribí Tiento, Enrico Chapela hizo 2 piezas para el libro, y esas 2 piezas él quería hacerlas en guitarra, por ejemplo. Él quería componer para guitarra. Y yo le dije, no, no, es que lo que siento ahí es que la voz de estas mujeres, porque es la historia de 2 mujeres que vienen de Belgrado, que se muere el padre y hacen la América. Yo quería contar como esa historia de 2 mujeres, la madre y la hija, que venían a América, llegaban al sur, a la Patagonia, y recorrían América hasta quedarse en México. Y entonces me dijo, segura, Chelo, Chelo. Y entonces hizo las piezas, las partituras para el cello. Natalia Pérez Turner tocaba esas partituras y de pronto le dije, o sea, están geniales como para iniciar y terminar, o sea, como las presentaciones del libro, pero en el inter, o sea, el diálogo entre tú y yo tendría que darse de una manera muy orgánica, y entonces hicimos una serie de improvisaciones que de hecho nos llevó, por ejemplo, nos presentamos con América, que es como la parte central, los poemas centrales del libro, y nos presentamos en el museo, en el Pompidou, ¿no? En París. Eh, y todo ese largo proceso siempre era distinto, que esa es otra cosa que a mí me gusta. Me parece que el poema puede ser el mismo, pero que mi respiración, la voz, la forma en que puedo manejar la respiración, el diafragma, etcétera, es muy distinta, incluso la energía personal en cada una de las presentaciones. Entonces, sí es un performance, no es, aunque sea la partitura, el poema el mismo, en realidad no es igual. Tú puedes ver 5 presentaciones mías y nunca son iguales, ¿no? Y lo mismo me pasaba con Natalia, o sea, me decía, es que a mí lo que me gusta de estas improvisaciones que hacemos, y amo la improvisación, es que nunca es igual, nunca es igual, nunca suena igual. Hay como ciertos cues, ciertos puntos, ¿no? De partida o de salida, pero todo el viaje, pues es siempre distinto. Y en el caso de Nudo Vortex, yo sabía que Nudo Vortex, que es un librito que tiene 6 poemas, era, por un lado, muy aéreo, o sea, muy aéreo y muy metálico, y por el otro lado era también como muy en guitarra eléctrica, ¿no? Entonces trabajé con Daniel Lara Ballesteros con unos cuencos, ¿no? Tibetanos, procesados con electrónica, y con un guitarrista que se llama eh, Mario del Río, y Mario viene de una escuela clásica de guitarra, pero ahora tiene bandas de música metal, ¿me entiendes? Entonces era como una cosa totalmente ahí rara. Y Nudo Vortex tuvo muchas versiones, o sea, hice con ellos las primeras versiones, luego trabajé con Abraham Chabelas, que trabaja, por ejemplo, con este instrumento, ay, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita. El que es nada más con la mano, que Ah, tiene ya como sí, sí, sí. ya sabes que tiene como ahorita Como me una acordaré, onda, ¿no? como una Ajá, no onda, me trabaja con la energía en realidad, o sea, con la Jeremy. electricidad, con el theremin, que trabaja con el theremin, con la electrónica, ¿no? Y trabajé también con Chef Alonso, ¿no? El theremin, exacto, y trabajé con Chef Alonso, que es una de las mejores percusionistas en España. Entonces, hasta que llegó un momento, ya hace como un año y medio, que yo dije, bueno, yo me quiero hacer responsable también de mis sonoridades, y entonces empecé con Fabián Ávila, que había sido mi tutorado en el PECDA, con un proyecto de música como un espacio paliativo para enfermos terminales de cáncer, y él me empezó a dar clases de Ableton, y entonces hice todo un álbum, o sea, ya produzco yo todos los paisajes sonoros, Wow. y hice un álbum que se llama Burbujas Sónicas o Bubble Sonic, Ajá. ¿no? Está el álbum en el Bandcamp y en Internet. Y ahora las presentaciones ya, o sea, yo normalmente me encanta trabajar con músicos, entonces siempre trato como de hacer improvisaciones, he hecho improvisaciones con muchísima gente, con
gente de jazz, ¿no? Con Germán Bringas, con Adriana Camacho, sí, o sea, con muchísima gente. Pero sí, ahora lo que me ha pasado es que yo hago muchas presentaciones yo solita ya con todo el dominio de, bueno, no solo el dominio, no, eso es mentira. O sea, pero sí con toda o sea, con la intención por lo menos, sí, es que es un mundo infinito, pero siempre creo que el oído, o sea, siempre creo que el sonido para mí, y la imagen también, porque trabajo mucho con artistas visuales, pero sobre todo el sonido ha sido como una segunda casa, o sea, creo que la poesía tiene eso pero, o sea, tiene ya el ritmo, la sonoridad, pero creo que esto de crear como toda esta especie de paisaje sonoro, de un ambiente, de una experiencia como mucho más multiperceptual, cada vez me ha ido ganando más. Y para mí la música es parte de mi vida y los sonidos, ¿no? O sea, yo puedo estar en una sesión de electroacústica o de experimentación sonora horas, o sea, o sea, sí me he educado el oído para oír, ¿me entiendes? Esas cosas. Y de hecho, pues he tomado también talleres y lecciones justo para entender como esos niveles, ¿no? De escucha que puedes tener, pero no toco nada. Eso sí, instrumentos, la puerta de mi casa. Ahí sí, para que veas, no. Y estas, por ejemplo, las burbujas sónicas, vi que tienes como aparatitos, ¿no? Esos Sí. aparatos que son, te los hicieron a ti para exclusivamente para el proyecto o cómo surgió ese aparatito y qué es lo que hace exactamente. Bueno, hay de todo en la Viña del Señor. O sea, lo que tengo, trabajo con procesadores, ¿no? Electrónicos, pero me gustan mucho las calimbitas. Entonces me encantan las calimbas y me encantan como estas cosas, estos sonidos así súper metálicos. No, pero la verdad es que no hay nada así muy, déjame ver si lo tengo por aquí. En realidad son instrumentos casi infantiles, ¿me entiendes? O sea, desde cosas como las calimbas, estos que juegas con los niños que te voy a enseñar ahorita. Ah, el xilófono. Claro, hasta cajitas de procesadores electrónicos, ¿no? Que ahí sí proceso. Y lo que hago es que normalmente hago como produzco de pronto una pieza, luego la manipulo en vivo, manipulo la voz en vivo y entonces empiezo a jugar como con ellos, ¿no? Para mí la voz es muy importante. Me resistí mucho y después me compré una pedalera y la verdad es que no la usé. O sea, la usé 2 veces y dije, híjole, no es lo mío, ¿no? No era, ¿Pero no. era looper o era Sí, procesador? una pedalera Looper Ajá. y de procesos, pero en realidad dije, no, pues desde el Ableton, o sea, en realidad puedo procesarlo todo, entonces tengo mi mixer, ¿no? Yo mixeo todo y te hago las sesiones en vivo y me proceso, trabajo con 2 micros y entonces empiezo a procesar la voz y tengo una voz, normalmente un micro en vivo, o sea, un micro limpio y otro micro que proceso. Y ahora, bueno, pues, o sea, de pronto, por ejemplo, no sé, el libro que terminé este año con la beca del sistema, porque hice toda una trilogía que se llama Materialidades Inmateriales, Divisible Corpóreo tiene una serie de piezas sonoras, ¿no? Tiene unos videopoemas, tiene una serie fotográfica. Entonces te digo, o sea, no es que yo haya llegado como de la poesía al arte contemporáneo, sino más bien fue al revés, o sea, como que la poesía, ahora lo que sí creo es que el poema es profundamente interdisciplinario, o sea, tú lees un poema y se te abre casi, casi como yo digo, que nada más le falta al poema que se levante holográficamente para que lo tengas aquí, pero mentalmente ya hay una serie de imágenes plásticas, sonoras, táctiles incluso, ¿no? Que puedes, si es un buen poema, no te quedarás eh, como, o sea, como en blanco, ¿no? Sino que siempre tendrás como alguna sensación y eso es lo que me gusta de la poesía, y esa es la diferencia, por ejemplo, con gente que trabaja con voz, pero no escribe. ¿Me entiendes? O sea, sí, hay un trabajo con voz y hace sonoridades, pero como que está el poema ahí, como que hay toda una carga y una intención y es otra investigación, pues, es otra cosa, ¿no? Sí, pues yo soy cantante, estudié canto y hasta ahorita estoy viendo como las formas de la poesía y me pregunto por qué esto no estaba incluido dentro de mi carrera, así es tan
tan primordial, ¿no? O sea, estás cantando un poema todo el tiempo, 11 años estuviste cantando poemas y no sabes qué es un soneto, no sabes cómo se divide, cómo se forma, ¿no? No sabes escribir. Y creo que pues sí es algo muy grave para alguien que se supone que está diciendo algo con ese poema, ¿no? Claro, sí, o sea, y también hay que entender que el poema puede decir de muchas maneras y en muchos planos. O sea, a veces me dicen, es que no es exactamente el poema que yo leí. Bueno, pero es que no es exactamente la puesta, o sea, es como la interpretación, ¿no? El poema para mí se convierte en esa partitura que va a ser interpretado por mí misma, pero que en el fondo si quieres leer el poema exactamente como está, pues lo puedes leer en el libro muy felizmente. La puesta en escena, la parte performática del poema, pues puede llevarte a muchos otros lados. A mí misma me lleva a muchos otros lados. Entonces creo que el canto o la voz, bueno, a mí la voz me parece así como uno de los instrumentos fundamentales de comunicación, pero no solamente es para eso, sino de hendir, o sea, como de tocar al otro, ¿no? Y hay veces que solo necesitas la voz y hay veces que, pues que puede haber todo esto como una investigación también de llevar a una experiencia distinta al público, ¿no? No sé cómo ha sido en tu caso, o sea, a mí sí me gustaría saber cómo pasas del canto, digamos, o sea, quizá un canto más, eh, o sea, más estudiado, más acotado a algo que sea Nina Hagenesco, ¿no? O sea, porque Nina Hagen estudió ópera, o sea, Sí, sí. estudió ópera, ¿me entiendes? A eso me refiero, o sea, no es que Nina Hagen gritara y cantara, o sea, ella estudió y tenía estudios operísticos. Pues yo realmente me encuentro como apenas floreando en ese aspecto, descubriendo nuevas cosas, porque yo en la academia siempre me sentí muy apretada, ¿no? Como muy, muy checada, que no me fuera hacia un extremo o hacia otro, ¿no? Yo empecé a cantar porque yo cantaba rock, yo era rockera, así 1000%. Mi papá escuchaba Pink Floyd y ¿Ves? todo muy progresivo, y me meto a música pues porque yo quería expresarme, ¿no? Estuve cantando mucho tiempo rock, me entré al conservatorio y fue como si me cerraran unas 4 puertas y no me dejaran salir de ahí, ¿no? Obviamente me gusta muchísimo y aprendí muchas cosas, como tú dices, tengo cimientos para poder entonces ya explicar lo que quiero hacer después, ¿no? Si quisiera innovar, aunque no creo hacerlo, porque pues como dices, ya todo está hecho, pero sí siento que esa parte como de exploración sonora, pues no la llevamos nunca a cabo, ¿no? Es como llegas a los 11 años de carreras y al final ves una puntita de contemporáneo y dices, bueno, ya acabó esto, ¿no? Fue Claro. hasta que conocí a José Carlos y ahorita que estoy en un posgrado de música experimental, cuando me doy cuenta del mundo que estaba ahí para mí hace mucho tiempo y no lo había descubierto, ¿no? Y sí, cuando yo cantaba, trataba como de explicarme sobre todo el poema, ¿no? Decía, Claro, a ver, ¿qué quiere decir, no? Porque para empezar es un idioma pues, que no es tuyo, ¿no? No es nato. Cantas en alemán, en italiano, en francés, en ruso, y por mucho que aprendas los idiomas, pues nunca lo corporalizas como tal, ¿no? Porque no es tu idioma. no, claro, claro. Y justamente a mí lo que me salía muy bien y siempre me felicitaban mucho y me echaban fiesta era como lo cubano, lo latinoamericano, porque pues era más mío, ¿no? Lo sentía más. Aunque tradujera yo la poesía de rusa o alemana, pues no lo sentía mío, ¿no? Y ahora con esto contemporáneo, no sé, la explosión, los sonidos, los gritos, no sé, lo siento más mío, más libre, más fuera de ese sistema y más roto, como más romper esas estructuras que me enseñaron incluso me sentía así como monjita, ¿no? Así en la escuela, no puedo salirme de esto porque me reprueban. Y literal es eso, si te sales del mood, incluso el subirte a un concierto con un vestido que no esté demasiado ampón, pues ya te bajan 2 puntos, ¿no? O sea, así se me hace un pensamiento súper retrógrado todavía,
y pues es extraño, ¿no? Por eso estamos ahora como en esta exploración de lo contemporáneo y pues de acercarnos más a esa gente para, pues no sé, como para abrir más panorama incluso a nuestros mismos colegas, ¿no? De decir, pues no lo rechaces porque esto también pues es un cuestionamiento pues artístico, ¿no? Pues es que justamente eso es lo que hay que ver, ¿no? O sea, todos estos cuestionamientos artísticos y qué es lo que, cómo los llevas, ¿no? O sea, cómo llevas el cuestionamiento, el proceso y como yo te decía, y finalmente es una aventura, o sea, es una aventura, ¿no? Eh, y, exacto, un innovarotio en lugar de un conservatorio, tal cual, como lo acaba de decir, tal cual, ¿no? José Carlos. Y es verdad, porque en el fondo es un espacio de libertad, o sea, el espacio de la creación es un espacio de libertad. Y bueno, yo entiendo que hay, insisto, una tradición, un linaje, pues sí, un linaje del cual vienes, incluso, o sea, uno tiene un linaje de, de los padres y madres que ha tenido a lo largo de su vida, y que son poetas, músicos, pintores, o sea, que no, en mi caso no nada más son poetas, o sea, son muchos pintores, muchos cineastas, o sea, me he nutrido, digamos, en ese sentido de muchas cosas del ensayo, yo amo el ensayo también. Entonces, ¿cómo llegas aquí con esta carga y se sigues cuestionando y haces que los demás también se cuestionen? Porque claro, pasaste 11 años y de pronto te das cuenta que lo que te gusta es experimentar o lo que te gusta es poner en riesgo justamente la voz, ¿no? O sea, no que te enfermes o que te vayas a quedar con el aparato fónico mal, no, sino que, o sea, Que moverte sí me ha de esa pasado. zona, pero sí, pero es moverte de esa zona de seguridad, ¿no? O sea, moverte del espacio de confort, de seguridad que tienes para ver qué más hay, ¿no? Como en esos lindes o en esos márgenes. Y yo creo que esa sería la gran incitación a los jóvenes, o sea, a que justamente pongan en duda, cuestionen, y no, pero no cuestionen nada más de manera gratuita, sino cuestionen también con el conocimiento previo de quién hay, porque si ya hubo alguien, Homero, Horacio, ya hubo alguien, Virgilio, que cuestionó, ¿me entiendes? Siempre hay que cuestionar, pero reconociendo que hay alguien más que ya cuestionó y se sigue y que cuestiona, digamos, al paso de los siglos a partir de las mismas preguntas, porque las preguntas de la condición humana, como decía Borges en ese sentido, o los grandes temas de la literatura como de la creación, son los mismos. Nos seguiremos cuestionando sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre el desamor, sobre el odio, sobre la traición, en fin, sobre los temas que ya tan maravillosamente también Shakespeare ha tocado en Hamlet o en La Tempestad o en Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo leemos o sea, cómo es nuestra puesta en escena de ese Romeo y Julieta, cómo es nuestra lectura, ¿no? Es eso, cómo es nuestra lectura y nuestra respuesta ante algo que ya sabemos. Pues sí. Pues tenemos esta tarea de, bueno, tú ya tienes muchísimo camino ya hecho con esto de, pues de cuestionarse, de hacer cosas diferentes, de abrir puertas hacia otros sonidos, hacia otras formas de hacer arte. Y pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Me gustaría antes leerte un pedacito de un libro, a ver qué opinas y ya con eso nos despedimos. Bueno, dice, la corporeidad del lenguaje. En su crítica de la razón cínica, Peter Sloterdijk sostiene que la ilustración ha legado a la sociedad occidental contemporánea una forma de pensamiento seriamente distorsionada, que se constituye a sí misma como la negación del materialismo del cuerpo. Por tanto, el conocimiento ha llegado a entenderse puramente en términos de las categorías del entendimiento y las complejidades lógicas del razonamiento moral, sea empirista o racionalista, idealista o realista. La orientación epistemológica hacia el mundo ignora el hecho de que el acto de conocer está ligado no solo a la lógica, sino también al mundo de las sensaciones, del conocimiento corporal sedimentado. Pues sí, exacto, o sea, que es todo este conocimiento que ya tenemos y que está ahí como sedimentos, pueden ser, por un lado, maravillosos porque puedes sobre ellos construir o pueden ser un lastre porque
te chupan, ¿no? Y otra de las cosas que dice sobre el cuerpo, yo creo que el cuerpo es poderosísimo. O sea, la presencia del cuerpo, el cuerpo mismo, es algo que tenemos que luchar porque regrese, por ejemplo, a lo presencial, pero quizá no de la manera en que estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, quizá estas versiones por ejemplo, yo hice un performance que se llamó Persona para un solo espectador en la Galería Bikini Wax, y me pareció, es de las piezas más guay, como dirían los españoles, o sea, más chulas, que más afecto le tengo, porque toda mi energía, todo el performance, toda la exploración sonora que esa pieza la hice con Aram Chabelas, todo fue para una sola persona. ¿Y Incluso la cuántas veces? pieza, una vez, solo lo hice una vez. Wow. Eso a mí me parece que es, o sea, una de esas, salí con una energía así, ¿no? A mí me da cuando hago un performance o cuando hago una pieza, me da así como voraz, como caníbal, como en las películas y quiero comer. Entonces, a lo mejor que salí así de, quiero comer carne, necesito carne, ¿no? Porque claro, uno quema tal nivel de energía en una presentación que el cuerpo pues te pide justo carne. Entonces, creo que eso es lo que hay que ir reconfigurando, las formas, los continentes en donde se presentan las cosas, las formas en que también presentamos una pieza de ópera o una pieza escénica o performática, ¿no? Y nuestra relación con el espectador. A mí me encantaría saber esa chica que aparte firmó un contrato para liberar la documentación de la pieza y la liberamos a los 9 meses que ella lo pidió, ¿qué sintió? Seguramente es un momento que se le olvidó o paradigmático, no lo sé, pero es suyo. Y se quedó con una pieza de ella. No hay otra pieza igual más que esa. Pero Entonces, nunca le preguntaste qué sintió. nada, no, nada de nada, no, absolutamente nada. Alguna vez haré otra versión, no esa, pero sí me gusta eso, justo que sea como toda la energía y toda la potencia concentrada sobre una persona, sobre un espectador, ¿no? O sobre tres, pero sí. Y creo que eso es a lo que vamos a ir. Grandes experiencias con pocas personas. Bueno, Cosa digamos, que puede ser, digo, económicamente no sé si sea muy productivo, ¿verdad? Pero sí que la experiencia será otra. O sea, la experiencia se va a mover a otro lado. bueno, en el campo de la música clásica, por decirlo así, pues no es muy raro, porque siempre hay 3 o 2 personas escuchándote, así que no sería como muy diferente a lo que ha pasado durante de nuestra carrera. Pero sí, ojalá y lo puedas repetir y pues igual y nos Sí. escoges a unos de nosotros. No, claro que sí. Yo estoy pensando algo así, pero no será igual, será otra pieza para el 2021. Y bueno, pues claro que estarán, yo encantadísima. Y bueno, seguiré investigando todo esto sobre la voz y ya estaremos seguramente en contacto para las siguientes performances. Muchas Claro, gracias, claro. Gabriela. No, gracias a ti, Rocío. Que estés muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, y gracias a todos, a José Carlos y a todos los que hacen el programa posible. Gracias. Bye.